bienvenida a De Emprendedor a Empresario, el podcast donde te compartiremos tips, consejos y recomendaciones, no de mi parte, sino de empresarios que vendrán aquí a platicarte sus historias. Espero de corazón que lo disfrutes, pero sobre todo que las historias que escuches a continuación las pongas en acción. Bienvenido a De Emprendedor a Empresario, el podcast donde compartiremos historias, consejos, tips de empresarios que vienen a platicarnos un poco de su historia, cómo comenzaron, cuáles han sido los retos, los obstáculos que han vivido en esta travesía. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarte a José Díaz, CEO y fundador de Diazar, el software de construcción y control de obra número 1 en el sureste mexicano. José es ingeniero civil, es maestro en ingeniería y construcción y desde hace 15 años que creó el proyecto de Diazar, ha trabajado con constructoras, desarrolladoras y empresas en el ramo de la construcción. José, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, Luis. Oye, José, me gustaría que el día de hoy empezáramos antes que nada explicando un poquito qué es Diazar. Para los que todavía no han conocido Diazar, entiendo que en el tema de la construcción, al menos en el sureste mexicano, Diazar es de las cosas que deberíamos de conocer. Pero para los que nos están escuchando en otros estados, los que no conocen Diazar, platícanos un poquito qué es Diazar. Bueno, pues Diazar es un proyecto que comenzamos hace más de 15 años. Somos una empresa que desarrolla software para empresas constructoras. Actualmente nuestro producto principal es un ERP para proyectos, para empresas constructoras. Y actualmente tenemos clientes en toda la República. Trabajamos con empresas que se dedican a todos los giros relacionados a la construcción. A todos los giros, desde un inmobiliario, una desarrolladora, una constructora. Sí, una empresa que se dedica a hacer servicios, carreteras, instalaciones, integradoras de servicio, chicas, grandes, incluso empresas de muy poco personal hasta empresas ya consolidadas con grandes equipos de trabajo en diferentes lugares, ¿no? De acuerdo. Oye, Pepe, y hemos platicado varias veces acerca de esto, la historia de Diazar, cómo comienza. Ingeniero civil, eso es un punto importante, no programador, no ingeniero en software. ¿Cómo nace Diazar? ¿De dónde nace la historia de la empresa? La hemos platicado, pero sería interesante conocerlo, porque seguramente muchas personas que nos están escuchando el día de hoy han tenido una idea que se materializa, otras no. Entonces, ¿cómo nace Diazar? Sí, yo creo que si te respondo con base en lo que platicamos hace rato, de lo que trata este programa, Diazar nace con mi proyecto de tesis, un proyecto de tesis de posgrado, con mi inquietud por desarrollar material, desarrollar una solución que estuviese al alcance de todos, que no fuese una tesis que estuviese como algunas otras que están ahí en la biblioteca de la escuela y que pocas veces se consultan. Entonces lo que quería yo era desarrollar algo que a mí me gustara. A mí me apasionó el tema de planeación y control de proyectos y la tecnología de la información me gusta desde hace mucho, ¿no? Entonces de ahí tengo muchos conocidos ingenieros civiles que no tuvieron la oportunidad de estudiar una maestría para saber de estos temas, y la intención de Diazar es poner a disposición suya prácticas que les hagan tener una ventaja competitiva, ¿no? Que les ayude a ordenar sus procesos y les facilite hacer su trabajo, tomar decisiones. Entonces, básicamente, el negocio que es hoy Diazar, y ahorita vamos a hablar del tamaño de Diazar y cuál ha sido la evolución, nació por una tesis llevada a la práctica, y dijiste, ok, esto tengo que ponerlo al alcance de todos, pero eres ingeniero civil, no programador, no... O sea, dices que te gusta, pero ¿cómo pasas de tener una idea de negocio o una idea de una tesis, que en este caso fue, cómo pasas de una idea de papel a la realidad? ¿Cómo fue ese proceso? Pues
Bueno, el tema original de la tesis era acerca de hacer pronósticos del desarrollo de los proyectos de construcción. Y conforme fuimos investigando acerca de este tema, para hacer un pronóstico necesitas hacerlo con muchos datos, a partir de muchos datos. Okay. Pero el problema es que esos datos no estaban registrados en ningún lugar. O sea, necesitas información de un presupuesto, necesitas información de lo que sucede en la vida real de los proyectos, y no había la información de manera clasificada, de manera ordenada. La información no estaba al alcance de todas las personas que toman decisiones. Entonces lo que hicimos fue desarrollar el software que va recopilando datos desde las diferentes áreas de una empresa constructora. Claro. Oye, pero ¿cómo es esto? Platícame, Pepe, en ese momento. O sea, porque una cosa es el proyecto, ¿no? Y suena de vamos a hacerlo, pero trabajabas, dijiste voy a dejar todo, voy a dedicarme a esto. Lo hacías al mismo tiempo que estudiabas. Te aventaste y trabajando como ingeniero dijiste voy a programar. O sea, platícame cómo fue ese inicio de Diazar en la realidad. O sea, ¿cómo es? Yo creo que a principios de cuentas fue las ganas de hacer algo que ayudara a mis colegas, a mí también, que fuese un tema que me apasionara. Y en aquel entonces yo no sabía nada de programación. A mí me gustaban las computadoras y honestamente en ese entonces estaba comenzando el auge de la programación, del internet, de enviar un correo electrónico era una cosa de wow. Suena como que haya sido hace muchos años, sí, Sí. Ahorita o sea, los niños están tomando clases en línea, ¿no? Sí. Entonces en ese entonces no. Y tuve que tomar cursos de programación, tomé un par de diplomados, hice cosas por mi cuenta, tuve maestros que me empujaron en esta área de la programación. Y en ese entonces yo era un tesista, la tesis era de tiempo completo, era una tesis apoyada por el CONACYT. Y entonces tuve que aprender de programación, empecé a hacer mis pruebas de hola mundo y cosas súper sencillas, y empecé a hacer cosas más complejas con base siempre en esa idea de capturar de manera ordenada, de solucionar cosas de manera ordenada, ¿no? Y bueno, cuando comencé con un socio, también ingeniero civil. Yo creo que una de las ventajas de la empresa es que una de las diferencias de Diazar es que nosotros comenzamos siendo ingenieros civiles apasionados por la programación. Entonces, y por dar solución a temas relacionados a planeación, control de proyectos, y a diferencia de quizás algunas otras aplicaciones que nacen de ingenieros en sistemas o licenciados en informática, ellos saben mucho de informática, saben mucho de programación, pero quizás no tienen tanto dominio de las situaciones reales, ¿no? Entonces, nosotros cuando comenzamos hicimos nuestros primeros proyectos resolviendo algunas de las necesidades que habían expresado empresas constructoras en la región, en cuanto a qué es lo que ellos necesitaban resolver, que en ese entonces ellos decían, nosotros ya resolvimos el tema de hacer presupuestos, ya gané la obra, ya tengo a los clientes, y ahora qué hago ahora qué sigue, ¿no? Ahora qué hago con el proyecto, y ahora cómo me organizo y cómo organizo a mi gente, ¿no? Oye, Pepe, pero ahorita hablamos de una idea hecha realidad, hablamos de que lo quiero poner al alcance de todos, los colegas que tengan, pero viene el meollo del asunto. ¿En qué momento se vuelve negocio? O sea, ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo definirlo? Porque, a ver, ingeniero civil, donde no nos enseñan nada de negocios. Sí, sí, claro. Ingeniero civil no nos enseñan de negocios. Por más que hayamos sido programadores o haber estudiado cursos de programación, tampoco vimos nada de negocios. Entonces, ¿cómo hacer que esta idea, con el fin de ayudar a otros colegas en la construcción, empresarios constructores, se vuelva un negocio? ¿Cómo fue eso? Porque no creo que de la noche a la mañana dijiste vamos a hacerlo así y ya nos volvimos exitosos, ¿no?
No, por supuesto que no. Realmente fue difícil. Fue difícil tener estabilidad. Nosotros comenzamos con el desarrollo del software, logramos la tesis, logré hacer la presentación de la tesis que incluía, era un sistema, era un software que incluía muchos módulos que relacionados a los procesos de control de obra, pero fue la base y comenzamos a platicar con algunos clientes, se interesaron y decidieron confiar en nosotros. Creo que una cosa muy importante fue la claridad con la que nosotros planteamos la solución. También de alguna manera que nos conocieran los dueños. Y recuerdo perfectamente cuando cobramos el primer cheque por las primeras licencias que vendimos de Diazar. ¿Te acuerdas? Digo, poniendo números, ¿te acuerdas de cuánto era el primer cheque que cobraron, ¿no? Tal vez el primer cheque fue por 10,000 pesos. 10,000 pesos. 10,000 pesos. ¿Cómo sentiste esos primeros 10,000 pesos? Como un gran reconocimiento a todo el esfuerzo, a un gran motivador. Fue emocionante. O sea, yo recuerdo ese momento de tener el cheque aquí en mis manos y la persona entregándomela satisfecha por lo que habíamos hecho, por lo que estamos haciendo en su empresa. Y fíjate que eso fue un punto muy importante para mí, para la empresa, pero también nos comprometió mucho. El modelo que teníamos en aquel entonces era vender el software y tratar de venderle más soluciones a la empresa y buscar nuevos clientes. Eso era súper complicado porque fue cuando comenzamos a darnos cuenta que para que una empresa, para convertirnos de emprendedor a empresarios o para ser unos emprendedores, en ese entonces unos emprendedores como tal, pues uno cuando comienza como emprendedor creo que comienza con muchos conocimientos técnicos, con un proyecto, pues yo siempre dije que Diazar era mi bebé. Claro. Luego entiendes que necesitas vender, necesitas tener un sitio web. Nosotros programamos ese sitio web en aquel entonces. Necesitas tener correos electrónicos, necesitas tarjetas de presentación, necesitas darte a conocer. Todavía, es más te comento, después de 15 años de estar trabajando aquí en Mérida, recientemente platico con ingenieros, con grupos de ingenieros civiles y no conocen Diazar. O sea, con clientes que me dicen, oye, si te hubiera conocido hace 5 años, o sea, yo creo que enseguida hubiéramos hecho clic, te hubiéramos comprado, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no llegamos a ti, no? Oye, fíjate, qué interesante, ¿no? Porque hablas acerca de cómo hacer marketing, de vender las tarjetas, el sitio web en tu carrera, porque, a ver, tienes ingeniería civil, tienes maestría, tienes cursos, diplomados. ¿En cuál de esos nos enseñaron a hacerlo? A principios de cuenta, como ingeniero civil, en la preparación que nos dan, yo estudié en la licenciatura, la hice en Instituto Tecnológico, en el Instituto Tecnológico de Mérida, y las materias que nos enseñan a nosotros tienen muy poco de administración y de educación financiera y de dirigir negocios. Cero. O sea, de eso no tiene nada. Hay la intención de que así sea, pero creo que todavía falta. Entonces entiendo, o sea, incluso, fíjate, la formación que nos dieron apuntaba, yo lo comento frecuentemente, pero apuntaba siempre a que la entidad más importante para el ingeniero civil es cuidar la obra. Claro. Y la obra. Más no la empresa. No, nunca la empresa. Nunca la empresa. Y hay algo que nosotros hemos notado, y es que en la construcción, los dueños de las empresas constructoras, por lo menos de los que son clientes de nosotros, la mayoría no tienen ninguna preparación relacionada a la ingeniería civil ni arquitectura. Es gente de negocios, es gente que sabe de manejar dinero, de pedir créditos, de administrar, de dirigir gente.
hay muchos contadores, hay gente que es atrevida con esto de manejar equipos de trabajo y de hacer negocio. Me encanta lo que dices, porque a veces creemos, y quizás nos va a pasar muy seguido, creemos que el hecho de ser un muy buen técnico, un experto en un área, nos va a garantizar el éxito en nuestro emprendimiento o en nuestro negocio. Pues la realidad es que más allá de eso es todas las habilidades de manejar un negocio, que no en todas las escuelas nos lo enseñan. Bueno, hay una escuela donde sí te lo enseñan, sí o sí, la vida. No, la vida te enseña cómo administrar, cómo contratar, cómo despedir. Pues eso fue lo que pasó cuando nosotros, o sea, cuando cobramos ese cheque, al día siguiente empezaron las llamadas de, oye, ¿por qué tal cosa no funciona? Y a ver, permíteme, ¿no? Ok. Y te voy a atender de manera remota. Eso fue una herramienta muy importante para mí, para la empresa, poder atender a los clientes de manera remota. En ese entonces... Que en ese momento ni por acá pasaba Zoom, ¿no? Y todavía... no. Hoy el Zoom, o sea, cualquiera lo domina, ¿no? Pero que puedas tener control sobre la otra computadora no era tan fácil. Hoy todavía se dificulta. Claro. Pero ya hay más herramientas y el internet es más flexible, hay más soluciones, pero te digo, o sea, lo que seguía era atender al cliente, darle soporte. Y una pregunta, digo, aquí entre nosotros. ¿Y qué hicieron con esos 10,000 pesos? Pues Real. Esa es una buena pregunta. Yo creo que en ese entonces lo dividimos en 2. Ajá. Tomamos una parte para pagar las cosas que ya debíamos. Ok, pagamos deuda. Lo dividimos entre 2 y dijimos, ok, hay que vender, ¿no? Ok. Hay que seguir con otro cliente. Entonces pagaron deudas y después mitad y mitad, ¿no? Sí, okay. Exacto. Ok. Sucedieron cosas como... En el transcurso... Yo creo que el propósito es de la charla también es compartir lo que... Algunos momentos quizás que a nosotros en Diazar nos pasaron, a mí me pasaron, y tal vez hayan personas que escuchen y digan, híjole, a mí me está sucediendo algo similar, ¿no? Pues te voy a decir, nosotros optamos por hacer, por crear una sociedad, hacer una persona moral, ir con abogados, pagarle a los abogados, sacar una cuenta empresarial, todo el deber ser empresarial que nos enseña, ¿no? Que hemos escuchado. Sí, pero todo fue como... Exacto, lo que hemos escuchado. En la parte de marketing, o sea, llegó un punto en donde yo hacía la programación, no hacía toda la programación. Yo programaba un tanto, daba soporte técnico, que es una cosa importante porque antes de decidir comenzar con Diazar, yo renuncié a un trabajo, a un buen trabajo. Ok. Y la decisión fue, yo creo en el proyecto y le voy a apostar a eso. Fue una decisión que yo tomé y creo que a pocas personas le he confiado, que yo me dije a mí mismo. ¿Mí mismo? Mí mismo. Vamos a renunciar. Sí, pues sí, eso sí, pero me puse un plazo. Ese plazo era de que si no despegaba el proyecto, o sea, 3 años, iba a buscar otra opción, ¿no? La importancia de poner también metas reales y límites. ¿No te imaginas la cantidad de empresarios o emprendedores en su momento que hemos visto que no se ponen ese límite que me estás diciendo hoy, que fue 3 años, que quizás era un punto importante a definir? Y siguen ahí, no crecen y no hacen y se estancan. Sí, hay una cosa también que hizo complicado esa decisión. Fue que en mi familia, la mayoría de mis familiares, mis papás son profesores. Ok. Mi hermano mayor es profesor. Él tuvo mucho que ver con mi decisión por estudiar un posgrado. Fueron de las decisiones más importantes que he tomado yo. Mis tíos, mis abuelos fueron profesores. Entonces, y tengo muchos primos que trabajan en gobierno. Entonces, tomar la decisión de emprender no fue fácil. Fue difícil incluso para ellos entender de qué se trataba, el riesgo que se iba a tomar sobre un trabajo, digamos, seguro, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me ayudó a tomar la decisión
pues el proyecto, lo que yo quería hacer, era algo que me gustaba. A mí me gusta todos los días, o sea, me gusta ir a trabajar. Incluso hasta cuando lo hago remoto, me encanta sentarme, enfocarme en lo que estoy haciendo, en programar, en resolver cosas con los chicos en la oficina, en planear la implementación del software en una empresa nueva. Me encanta. Y desde ese entonces, y eso creo que me ayudó mucho, también me ayudó a tomar esa decisión. No te voy a mentir, sí dudé, y impulsado quizás por este deseo de hacer algo por mi cuenta. También, te lo voy a comentar, pero también leí un par de libros que me entusiasmaron. Padre Rico, Padre Pobre, claro. de los libros que me entusiasmaron a esto. Y sí, yo creo que fue de las decisiones más importantes Pepe, que se y hoy tomaron. probablemente nos estén escuchando personas que están en ese punto donde tienen una idea que parece que puede funcionar, tienen un trabajo estable, buen trabajo, tienen un back que les explica, oye, vente por lo seguro. ¿Qué le dirías a esas personas que están tratando de definir sí o no, cuáles serían los parámetros a tomar para decir, oye, sí vente, no te vengas? ¿Qué les dirías tú? Mira, es difícil lo que estás preguntando y te voy a decir por qué. Bueno, déjame te la cambio. ¿Qué le dirías al Pepe de hace 15 años en ese momento? Sin saber lo que es de azar hoy en día, ¿qué hubiera necesitado Pepe escuchar hace 15, 16 años que nace de azar de alguien? Yo creo que al Pepe de hace 15 años le diría, confía en ti mismo, confía en lo que sabes, en lo que estás dispuesto a hacer, en que eres capaz de aprender cosas nuevas, de tomar decisiones con información. Informado es mucho más sencillo tomar decisiones. Incluso, bueno, en mi caso, a mí estar informado me da tranquilidad. Y incluso de temas que yo hoy no domino, en temas a veces comerciales o algunos otros financieros a veces, conocer, incluso de programación, porque hoy la programación es más compleja, pero entender la situación, ponerme en contexto e informarme, eso me ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces me gustaría decirle a ese Pepe que sí crea en su proyecto, que sí crea en él, y que confíe en la gente, que se acerque a más personas, que se fije en las personas que colaboran con él, que trabajan con él, y que procure por personas que se encarguen, que se encarguen de lo que les corresponde, personas que ayuden, personas que cuiden esto que es de azar hoy, ¿no? O en ese entonces, que cuiden el proyecto. Buenos puntos, ¿eh? La realidad es que espero que alguien que esté escuchando esto se esté escuchando al Pepe de hace 15 años y diga, ¿me hace sentido? Entiendo que seguramente tendrán diferentes escenarios, diferentes backs o historias, pero a veces quizás necesitas esa palabra de investiga. O sea, entiendo muy bien el punto que tú dices de ten información. Sí, hace ratito, cuando te decía que la pregunta es tú preguntabas de ¿qué le dirías a una persona que está dudando entre aventarse a emprender o no? O está como medio emprendiendo. Yo decía que es difícil porque a mí me gustaría motivar a todos y decirles, claro, inténtalo. Es lo que a mí me hubiera gustado que hicieran. Claro. ¿No? Que alguien hubiera hecho. Pero en eso, si no hay ese alguien, lo que sí tenemos es de tratar de hacer introspección, tratar o sea, ir un poco más allá del deseo de voy a poner un negocio o voy a desarrollar un software o voy a poner mi empresa constructora. Creo que hay que quizás ser un poquito objetivos y decir, ok, entonces ¿cuáles son los pros, los contra? ¿Qué cosas tengo a favor? ¿Qué cosas voy a necesitar? ¿Qué cosas voy a dejar de hacer? Claro, o sea, sacrificio. ¿qué sacrificios voy a hacer? Entonces, y ahí también, ¿sabes qué, Luis? Hay personas
que yo también les diría a las personas que te hace feliz. ¿Te hace feliz también colaborar con un equipo? Hazlo. O sea, pero haz que tu trabajo sea valioso, que aporte, que contagies. Eso es importante. Y hay otras personas que están dispuestas a emprender y pasar alguna de las cosas que todos tendremos que resolver. Todos los que emprendemos tenemos que resolver. Y todos los que queremos ser empresarios, queremos resolver y nos hacemos conscientes de todas estas aventuras que tendremos que pasar, ¿no? Claro. Pero sí. Dices un tema ahorita importante que vamos a tener, pues, aventuras. Quiero preguntarte la aventura que marcó Diazar. O sea, ¿cuál crees tú o cuál consideras que es el reto, el obstáculo o la aventura, como le dices, que marcó un antes y un después de Diazar? Porque hoy, para poner un poquito de contexto, cuando nos conocimos hace 3 años, probablemente eran 5 personas trabajando en el equipo de Diazar, tú incluidas, probablemente 5 o 6. Hoy son casi 20 personas. Antes era remoto, bueno, nos conocimos también en pandemia, ese es un punto importante. Hoy ya todos trabajan, son un equipo, tienes una directora de proyectos, tienes responsables, áreas nuevas, proyectos nuevos. ¿Cuál consideras tú que fue ese hito o esa aventura, reto, obstáculo que marcó qué es Diazar hoy? ¿Cuál sería ese hito? Mira, yo creo que han habido varios momentos importantes. Uno de ellos fue la decisión de decir, vamos a intentarlo, vamos a ponernos un plazo. ¿Y qué otra cosa? Fue muy importante cuando hubo un momento donde tuvimos que hacer alianza con otras personas. Algunas resultaron, otras no. Y fue muy importante cuando cambiamos de vender a ofrecer un servicio que a manera de igual a mensual con los clientes. De venta de todo el software a una renta mensual. A una renta mensual. Pudimos ofrecerle al cliente una solución y un servicio que los acompaña. O sea, ya no era el te vendo el software, aquí están los manuales, sino es aquí está el software, aquí están los manuales y aquí está el soporte técnico todos los días, a través de correos, de llamadas, de asistencia remota y más, y sobre todo acompañarlos en la implementación del programa y acompañar a las empresas a que logran sus objetivos. Porque afortunadamente la mayoría de las empresas que trabajan con nosotros, que han trabajado durante este tiempo, han crecido al doble, al triple del tamaño que tenían aquel entonces. Yo lo veo con el número de usuarios que utilizan el software. Claro, en un inicio usaban 2, ahorita ya usan 4, usaban 10, ahorita usan 50. Sí. Recuerdo perfecto que uno de los clientes ahorita, uno de los clientes más importantes que tenemos, compró 5 usuarios en ese entonces, designó 5 usuarios en su empresa y a lo mejor por un par de años fue renuente, pero era una cosa que él solito decía, no, me voy a resistir, no te voy a contratar más. Y yo le decía, ok, está bien. Y le regresaba yo a los 2 meses y a atender otra cosa, nuevos proyectos los que él iba a emprender. Y me decía, no te voy a comprar más. Y ahorita ese cliente tiene más de 40, 50 usuarios, más o menos. De 5, o sea, 10 veces creció. Sí, pero su empresa ahorita es una empresa importante en la construcción. Y tiene una gama muy grande de proyectos, ¿no? Entonces, la renta, eso fue algo muy importante. Y yo creo que... mira, yo le diré independientemente de esta plática que estamos teniendo, pero hace un par de días una persona me decía, oye, ¿tú conoces a Luis Arredondo? Me dijo, sí, es que nos va a dar una plática. Y yo le dije, qué bueno. ¿Y de qué? No, pues es que de una asesoría ahí, un coach, y ya me explicó en sus palabras, ¿no? Ajá. Entonces yo le decía, mira, sí lo conozco, sí trabajo con él. Y yo creo
Y me preguntó, ¿te ha funcionado? Sí, sí me ha funcionado. Y le expliqué por qué. Y tiene que ver con estos momentos así importantes de Diazar. Porque a partir de que comenzamos a trabajar contigo, que fue una decisión que yo tomé, yo sabía que necesitaba ayuda, porque como ingeniero civil, que en un momento fue el de marketing, el de ventas, el de cobros, el de administración, el de recursos humanos, el de contratación, que es un tema completo, el que da soporte técnico, el de que desarrolla, realmente hacía yo todo eso. Y entonces yo trabajaba, digamos, bien con una visión muy corta, pero yo decía, pues tiene que haber alguna, o sea, estoy seguro que hay mucho más. Y hay personas que son expertas en eso y yo no tengo que estudiar ni una carrera ni una maestría en un algo relacionado a administración y creo que necesito ayuda. Eso de creo que necesito ayuda, aceptar que uno necesita ayuda, creo que para mí ha sido de las cosas más importantes. Aceptar que uno no es perfecto, que no tiene el conocimiento sobre todas estas cosas que te acabo de decir. Y que necesita ayuda es muy importante. Yo creo que las personas que estén escuchando ojalá identifiquen esto y que acepten que trabajen en aceptar que necesitamos ayuda. Cuando nosotros, cuando yo te conocí, mi intención, yo decidí trabajar, pedirte ayuda, pues, y sabía yo que tenía algunas carencias o muchas carencias relacionadas a ver a Diazar como un negocio, y yo dejar de ser el emprendedor y tratar de ser empresario, ¿no? Entonces, y había muchas cosas que yo desconocía, que eso fue lo que me motivó. Y una de las cosas que, o sea, realmente un parteaguas en la empresa fue trabajar con Action. Entonces, contigo, ¿no? Yeah. Y fíjate, de las cosas que nos han sucedido a partir de que hemos trabajado contigo, ha sido resolver algunos temas administrativos, algunos temas de tomar decisiones que habían veces que ni siquiera habíamos concebido. Yo ni siquiera sabía que tenía que resolverlos. Y algo que me gusta a mí es que, y ahorita quizá platicamos más de esto, pero me gusta mucho esa palabra de action. Yo sí le he visto sentido desde el día uno que comenzamos. Con los formatos que nos entregas, con cómo llevamos las citas, con el WeFull también. Entonces son varias cosas, pero esa decisión de trabajar con ustedes, de buscar ayuda, si te fijas, fueron varias cosas que se unieron en esa decisión, en ese momento. Fue aceptar que necesitaba ayuda, aceptar que la empresa, yo aceptar que para que la empresa creciera, para que yo creciera también como empresario, como director de la empresa, también necesitaba ayuda y sí ha funcionado. Y fíjate, si la gente supiera todas las conversaciones que hemos tenido en la mesa, en el escritorio, en los últimos 3 años, nos vemos todas las semanas, estamos hablando de más de 100 conversaciones. Más de 100 conversaciones en el escritorio, platicando acerca de los negocios. Han pasado toda. Contratación de directores, aperturas de nuevas áreas, meternos en nuevos proyectos, cosas positivas. Y también para ti me supongo que ha sido un reto porque somos una empresa de software. Entonces, sí. De pronto creo que te hemos llevado a alguna esquina y sí te hemos tirado ahí 2, 3 ganchos y tú estás así como, espérame, vamos a resolverlo juntos, ¿no? No, claro, a ver, yo creo que también de este lado hay que entender que tú lo dices muy bien, no sabemos todo. Y tú te has dado cuenta que yo también, a pesar de estar en un tema de asesores, no sé todo. No sé todo de software, a veces no sé todo de construcción, pero juntos vamos a resolver esto. Y quiero sumarme al tema de hagamos las cosas juntos. Tú ayúdame, yo te ayudo y entre todos salgamos. Pero así como hemos platicado de cosas que nos han salido bien, hemos platicado de momentos no tan padres. Hemos hablado de contrataciones, pero también de tomar decisiones de personas que ya no nos acompañan en el equipo. O sea, a lo que voy con esto es, me encantaría transmitir que ojalá los empresarios no tengan la idea de que todo en el negocio es bonito. De que voy a ser empresario, va a ser todo color de rosas, voy a hacerme millonario. Y no es para darle miedo a los emprendedores que están haciendo esto,
Pero sí me gustaría saber cuál consideras tú que fue el mayor obstáculo o ha sido el mayor obstáculo, el mayor reto que ha tenido Diazar en estos 15 años. Hablando con José, dueño de negocio, ¿no? Poniéndonos en el sombrero de soy el dueño de este negocio, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido? El reto más grande, creo que de los retos más grandes en nuestro negocio ha sido contratar a la gente adecuada. Es de las cosas más importantes. ¿Qué otro tema ha sido los retos? La venta, que nos conozcan, que sepan qué es lo que hacemos. Otro reto ha sido hacer alianzas. Han habido alianzas que nos han salido mal. Yo creo que de los retos más importantes que hemos resuelto han sido también relacionados a la tecnología. En nuestro caso la tecnología es importante y la tecnología evoluciona constantemente y nosotros queremos ponernos al día con las innovaciones. Mira, Luis, yo creo que hemos pasado por situaciones complicadas, te voy a decir en lo personal. Cuando comencé con Diazar, yo renuncio a un trabajo seguro. Recuerdo perfecto que hablé con mis papás y les dije, oigan, va a pasar esto. Necesito que me ayuden al mes con 3,000 pesos mensuales. Y necesito que me ayuden 6 meses. Y si en 6 meses no funciona, le paro, ¿no? Y bueno, entonces dijeron, está bien, a regañadientes, mi mamá agarrando de la mano a mi papá y diciéndole, dale chance, ¿no? Y afortunadamente, sí funcionó antes de los... Bueno, la verdad, después de los 6 meses. Pero funcionó. Pero en ese inter sí pasaron cosas complicadas. Por ejemplo, una de las cosas que sucedieron era que mi oficina, mi casa, la casa que yo rentaba, en ese entonces la tuve que dividir. Y de pronto recuerdo que estábamos contratando unos practicantes. Entonces eran como 3 o 4 ellos, muy buenos chicos. Pero cuando ellos iban a comenzar a llegar a la oficina, no había oficina. Claro, iban a entrar a tu cuarto. Entonces lo que tuve que hacer era a mi casa, que era una casa de interés social, era pequeña. Esa casa de alguna manera la dividí y una de las recámaras era mío, ¿no? Y nadie entra ahí, era la única que tenía seguro. Y la otra habitación era oficina y la sala era oficina y el comedor también. Y entonces recuerdo que pasaron meses, los chavos no sabían porque yo era el primero que llegaba y porque era el primero que o sea, no sabían que era tu casa. No, ellos no sabían que era mi casa. Después de un tiempo yo les dije, no, pues aquí vivo. Ellos sabían que no podían entrar a esa habitación. Eso entre otras cosas. O sea, aquí sí se hizo realidad el vivo en mi trabajo. Sí. ¿No? Sí, por supuesto. O sea, mira, yo creo que de las cosas que te suceden cuando eres emprendedor tienes que... Todavía hoy me pasa. Yo a veces a veces pienso que las demás personas que trabajan conmigo, que tienen la disposición o que pueden, nada más que puedan. Pero como es mi bebé, yo voy más allá a veces me levanto muy temprano a trabajar, ¿no? Y en ese entonces yo desayunaba, comía y cenaba con Diazar. Yo recuerdo comía y tenía la computadora y a lo mejor me entretenía ahí viendo algo y mientras estaba comiendo y enseguida iba yo a programar. Eso pasé mucho tiempo trabajando solo, pero poco a poco fue llegando más gente, se empezó a unir al equipo. Y hablando de las dificultades, hace ratito hablamos de las dificultades. Te recuerdo que muchas veces tuve que salir de Mérida, tuve que salir a vender a Cancún, a Playa, a Tulum, a Tabasco, a Campeche y pues habían veces yo no tenía vehículo, o sea, yo iba en autobús, presentaba, vendía, daba soporte técnico, implementaba y a lo mejor pasaba 2, 3 días ahí. Y ¿sabes qué cosas te pasan? Te pasan situaciones donde dudas.
donde lo que estás haciendo ves que falla o que no es suficiente, o el clásico, la clásico de, oye, la situación de, ¿y por qué no le pones un botón que haga esto? ¿O por qué no me imprimes un reporte que haga tal cosa? ¿O no puedes hacer que haga esto el programa? Tú, claro que sí. Bueno, al principio yo le decía que sí a todo. Entonces, pero luego eso también me complicaba. Y luego yo no cobraba esas cosas. Me sucedieron muchas cosas de ese tipo. Pero de lo más difícil, llegué aquí sin querer. De las cosas también complicadas fueron dudar de lo que estás haciendo. O sea, de pronto te encuentras con clientes complicados, clientes que a veces minimizan tu esfuerzo porque no te quieren pagar lo que haces, lo que vale. A veces piensan que... Bueno, me he topado con personas así, no todos son así. Hay unos que se han sentado conmigo y han trabajado conmigo horas. Pero algunos sí dicen, oye, pero ¿y si le pones un botón, qué tal cosa? Y después de tanto esfuerzo que tú haces, hay como está bien, pero mejor ponle un botón, ¿no? Y detrás de ese botón puede haber horas y horas y horas y horas de programación, de análisis, de manejos de base de datos, más cosas. Entonces, eso fue complicado. Afortunadamente siempre prevaleció eso de confiar en mí mismo. Tuve que hacer cambios en mí, cambios de cómo yo me relaciono con las personas. Yo normalmente soy una persona bastante introvertida. Es más, muchas veces te he quedado mal porque me has invitado a algún evento y yo no he llegado, ¿no? Yo a veces prefiero estar en la oficina resolviendo algunas cosas, y a veces esto del llegar y trabajar con otros empresarios, a mí se me dificulta. Entonces, pero cuando aprendí que tenía yo que ir, comunicarme, vender, hablar, convencer a las personas, o sea, no había de otra, no te queda de otra. A veces lo platico yo con los chicos de la empresa, ¿no? Es necesario, pero para mí fue obligatorio. Entonces, o era eso o no comía, ¿no? Entonces, fueron de las cosas que tuve que cambiar de mí mismo. Y la verdad es que sí ha funcionado bastante. Oye, Pepe, y aquí va para ir ya cerrando la plática. Es de emprendedor a empresario, que es una de las cosas que venimos platicando el día de hoy. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que ya emprendieron, ya se lanzaron, ya están trabajando, les gusta la pasión, o sea, tienen esa pasión? ¿Qué consejo le darías a estas personas que están en el camino a ser empresarios exitosos? ¿Cuál sería ese consejo de Pepe en estos 15 años? Mira, si te pudiera ahorrar algunos dolores de cabeza, ahorrarte algunos años, ¿cuál sería tu consejo? Y ahí sí, ahí, porque te están viendo seguramente, ¿cuál sería el consejo que le darías a esas personas? Yo creo que las decisiones más importantes, decisiones que pude haber tomado desde hace 15 años quizás, hubiese sido trabajar más en el tema administrativo, en lo que hoy hacemos con Action Coach, trabajar más en los temas de hacer una matriz de actividades, que parece una cosa muy sencilla, pero es hacer una lista de las áreas que quieres resolver, de la gente que quieres contratar, qué es lo que tiene que hacer cada persona, entender la diferencia entre una actividad y una responsabilidad, entender temas de dinero, de cómo administrarse mejor. Sí, yo creo que va por ahí. Yo creo que también entender que para mí es muy importante cuál es el ambiente en la empresa. A mí varias veces, afortunadamente, hicimos una muy buena contratación en la empresa. Sí, fue la primera contratación, de las primeras contrataciones que hice contigo. Y fue una decisión difícil, porque estaba por arriba del sueldo que nosotros queríamos, como el doble, ¿no? Muy por arriba. Muy por arriba. Pero fíjate, hemos logrado como equipo de trabajo resolver cosas, pero a veces también que se puedan dirigir a mí y me digan, espérate, creo que eso que acabamos de hacer, o creo que esa no es la línea que tú, José, quieres marcar. Tú quieres marcar una línea, y es una cosa que yo deseo para la empresa, y en la que sí trabajamos. Queremos que sea una empresa que tenga un ambiente de trabajo donde la gente se sienta tranquila, donde puedan desarrollar pues puedan desarrollarse como personas. Todos son reconocidos, o trabajamos en que todos sean reconocidos como personas valiosas, y tratamos que ellos se sientan
con las herramientas, que tengan las herramientas para poder desempeñar lo mejor que ellos pueden. Eso ha sido muy importante para nosotros. Y cuando yo me desvío de esa línea, sí ha habido gente que viene acá y me dice, oye, tenemos por aquí. Claro, la importancia de tener a personas que te digan las cosas. Vas bien, vas mal, me parece, no me parece. Creo que es un punto importante tener, ya sea externos, ya sea parte de tu equipo, pero tener la confianza de que las personas te van a decir y van a ser transparente, no nada más sí jefe, sí amigo, lo que tú digas, sino la importancia de la honestidad también, ¿no? Pepe, quiero agradecerte el día de hoy por estar aquí. Sé que esto no es algo que haces comúnmente. No. Bastante bien, te agradezco muchísimo. Gracias por compartir la historia. Muchas de estas cosas las hemos platicado, otras no las hemos platicado. Otras nos quedaron pendientes, pero seguramente espero que tengamos una segunda parte. Pues yo creo que sí, yo creo que hay más cosas que compartir quizás, hay cosas muy, muy particulares, pero te agradezco muchísimo, bueno, y te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti, Pepe. Y para cerrar, invitarte, recuerda, este camino de emprendedor-empresario es un camino que vas a tener obstáculos, retos, pero sobre todo, rodéate de las personas que te puedan dar esos consejos, esas ayudas. Aquí el único objetivo que tenemos es ese, ayudarte a que este camino sea más fácil para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Si llegaste hasta aquí, significa que has avanzado un paso más en tu camino de emprendedor empresario. Si te gustó el capítulo, compártenos, dale like y déjanos tus comentarios para saber qué temas te gustaría que incluyéramos en los próximos capítulos. Mi nombre es Luis Arredondo, nos vemos en la próxima.